su ejecución, premisas que se presentaron en octubre del 2010 preveían un crecimiento del 2% que está aproximándose a 4%. Es decir, hay muy buenas noticias para Venezuela en cuanto a la situación económica que ya definitivamente retoma la senda del crecimiento económico. La premisa de inflación estaba en un rango de 24-25% en el presupuesto 2011 y hoy la acumulada está en 20,6%. Es decir, que apunta a estar entre 24-25% aproximadamente. Además de ello, mantuvimos el cambio 430 como un cambio estable y entiendo que se ratifica para el año 2012. E igualmente se previó la posibilidad de incorporar por vía de ley de endeudamiento algo así como 25.000 millones de dólares para inversión que está en marcha y bueno, vemos la misión Vivienda Venezuela que tiene 10.000 millones de bolívares fuertes o algo así como 2.000 millones de dólares e igualmente Agro Venezuela en marcha. Es decir, las premisas y los motores presupuestarios del año 2010 que se presentaron en el año 2010 para el 2011 fueron cubiertos de manera exitosa, pero además con una perspectiva hasta mayor en el caso del crecimiento. Creo que eso se va a estar ratificando en buena medida y además en un gran contraste con la zona euro, con Norteamérica y con buena parte del mundo. Venezuela puede presentar hoy unas premisas presupuestarias de expectativa positiva para la tranquilidad y para la inclusión, que es muy importante. Fíjese que ya justamente estoy hablando del contexto internacional. Justamente en Europa, en los Estados Unidos, hay en boga pues una corriente que empuja a los gobiernos a reducir lo que ellos llaman el gasto social, la inversión social, claro. Incluso a limitar su capacidad de endeudamiento con tales fines. Acá en Venezuela está, digamos, planteado un modelo distinto. La responsabilidad que tiene, por ejemplo, el gobierno de atender las pensiones, digamos las pensiones de seguro social, sí. Otras políticas sociales no están en cuestión de cara a este presupuesto, ¿no? Claro, Ernesto, es cuestión de enfoque. Siempre hemos nosotros dicho de que lo que pasa en la realidad concreta tiene que ver con dos enfoques, con dos modelos. Y eso lo vive el gran colectivo. Gastos superfluos, por ejemplo, en Europa, en Norteamérica, según la perspectiva del Fondo Monetario, a quien hoy Venezuela, gracias a Dios, no le debe un bolívar, no me canso de repetirlo, lo decía Cristina Kirchner, Fernández de Kirchner, ayer en su discurso de cierre, que Argentina no le debe un bolívar. Eso es muy importante. Venezuela desde antes incluso no le debe un bolívar. En el caso de ellos es un peso. En el caso de ellos, un peso, exacto. Es muy importante ratificar, Ernesto, que esa visión de gastos superfluos que pesa en el capitalismo, en ese modelo, sobre todo en lo que nosotros llamamos inversión social, ellos lo ven como gasto corriente, es decir, como gasto sin retorno, porque no miden temas como indicadores sociales como fundamentales para el equilibrio social y económico. Para nosotros, la inversión social, es decir, las misiones, el pago de los pensionados y jubilados, que ayer le aprobamos 8.6 millardos de bolívares fuertes, incluso hasta el mes de enero del 2012, ya está aprobado. En Europa no se sabe qué va a pasar mañana con los pensionados. Hoy Venezuela tiene aprobado enero del 2012 para los jubilados y pensionados que lo cobran en diciembre. El dinero de los aguinaldos, por cierto. 2 meses de aguinaldo. Ha anunciado ya la firma del... El mes de diciembre garantizado, ¿no? Así es, y enero 2012. Fíjate la prioridad, un paso adelante con el tema social. E igualmente otras áreas de inversión como la alimentación, que también tuvo una aprobación el día de ayer para importar y complementar la soberanía alimentaria y permitir los indicadores que tenemos. Porque los niños no crecen 1.2 centímetros más hoy que hace 10 años por generación espontánea. Eso es producto de una política sostenida que se puede cosechar hoy en varios indicadores sociales. ¿De dónde sale ese dato? Ese dato sale de la FAO, sale de la Organización Mundial de la Salud, sale del PNUD y por supuesto lo confirma el Ministerio de Alimentación y el INE en Venezuela. O sea que los chamos venezolanos están papeando más y mejor. El 98, y eso los hace crecer un poco más. El 98% de los niños hoy en Venezuela toman leche todos los días, pero además el 95% de los venezolanos comen suficiente proteína. Y en términos generales pasamos de 1.300 kilocalorías diarias por venezolano a 2.600 kilocalorías diarias. Eso es un hecho muy
importante, que tenemos que aumentar la producción nacional, es evidente, porque ha crecido la demanda interna. Eso le iba a decir porque usted habla de la soberanía alimentaria, pero si buena parte de los alimentos están siendo importados, ahí hay, digamos, una interrogante respecto de la soberanía. Eso es muy importante, pues sobre este tema, Ernesto, se cierne a veces, muchas veces manipulaciones. Que hoy se importa más que ayer. Bueno, por supuesto, no lo vamos a negar, pero es que se consume más del doble que ayer. Aun cuando yo he aumentado la superficie de siembra de maíz, la superficie de siembra de arroz, la he podido hasta duplicar, pero he triplicado el consumo. Evidentemente, algo más que antes tengo que importar. Produzco más, pero importo aún más para poder garantizar una estabilidad en la seguridad alimentaria y avanzar en la soberanía, que es lo que me va dando la independencia. Ahora, yo no podía esperar terminar cumplir o cubrir la soberanía alimentaria para darle alimentación a un pueblo que en los años 90 comía perrarina en los cerros y que tomaba tetero de agua de espagueti. Así iban los niños a la escuela. Eso se ha superado. Fíjese que la expectativa del mercado petrolero es muy prudente, muy moderada, ¿no?, en el cálculo de este presupuesto del año entrante, porque en este momento los precios del petróleo están bastante elevados, ¿no? Sobre eso también, Ernesto, han levantado un monumento a la especulación sobre la estimación del barril del precio del petróleo. El año pasado lo tuvimos en 40. Para este año 2011, lo presentamos en 40 y tiene un promedio por encima de $95 en todo lo que va de año y probablemente cierre casi seguro por encima de 90, es decir, un poco del doble de lo que se presupuestó. Premisas falsas de la oposición. Lo colocan en 40 para que el diferencial se comporte como una caja chica del comandante Hugo Chávez, al cual saludo y me uno a la alegría de su inminente recuperación física y espiritual. De 40 a 90 es una caja chica de Hugo Chávez. Yo quiero decir de manera muy seria que el artículo 167 de la Constitución Ordinal Cuarto, que establece cómo se distribuye el situado, reza: el 80% de los ingresos ordinarios y extraordinarios serán para el gobierno nacional y el 20% de los ingresos ordinarios, es decir, lo que tenga el presupuesto, o extraordinarios, es decir, los que vienen vía adicional, serán de gobernaciones y alcaldías. Aún colocándolo en el presupuesto o viniendo vía crédito adicional, es idéntica la distribución. ¿Pero por qué colocarlo a 40 si es idéntica la distribución? Sería la pregunta. Prudencia. El mercado petrolero en el año 2008, en apenas 3 meses, Ernesto, bajó de $116 el barril a 36. Y nosotros tuvimos que ajustar el presupuesto en la Comisión de Finanzas y en la Asamblea Nacional, que estaba calculado a 60, tuvimos que ir a recortar a 40. Eso es aún más drástico, más inestable y más confuso para la economía, dar un paso hacia atrás. Mientras que un crédito adicional siempre significará una buena nueva, un mejor ingreso fiscal y un gasto no previsto que puede constituirse en expansión y en inversión. Ahora, con ese precio petrolero estimado, ¿no?, prudentemente